para evitar que un padre que pueda tener en un año varios hijos con diferentes mujeres me acusaran en un momento de robar en perjuicio de las empresas del país. Y eso conlleva una gran desigualdad. Decía, señores, pónganse de acuerdo. El diputado Eugenio Cedeño alega que ustedes no pueden encontrarse 15 días mucho porque el presidente Luis Abinader de la República y de su partido, porque lo dejaron morir. Soy el diputado José Horacio y te quiero invitar en estos breves episodios a que te integres a mi trabajo, a lo que ha sido mi trabajo durante estos últimos años en la Cámara de Diputados. Esto es Legisla Conmigo. Bienvenidos a esta nueva entrega de Legisla Conmigo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado muchas controversias, sobre todo porque por este tema me acusaron en un momento de robar proyectos de ley, me acusaron en un momento de plagiar proyectos de ley y se trata nada más y nada menos que de la ley para establecer la licencia de paternidad. Quien le habrá dado seguimiento a mi carrera electoral sabrá y recordará que este es un tema del que yo vengo hablando desde que anuncié mis aspiraciones a diputado, cuando ni siquiera era candidato, era precandidato a diputado por opción democrática, incluso antes de asumir la candidatura, como finalmente fue a través de Alianza País. Quiere decir que eso estuvo entre mi agenda legislativa desde el día cero que anuncié mis aspiraciones. Vivimos en un país en el que hay muchas leyes y buenas leyes, y que el principal problema y desafío que tenemos es que se cumplan esas leyes que tenemos. Pero si nos tenemos que abocar a ver dónde hay huecos de mejoras legales, en el Código Laboral, el Código de Trabajo que regula las leyes, que establece los derechos de los empleados y de los empleadores, es una ley de principio de la década de los 90 y que no se adapta a la realidad de la sociedad dominicana ya avanzada a la segunda década del siglo XXI. Y eso se pone de manifiesto en una legislación que establece, por un lado, una licencia de 14 semanas a las madres entre el periodo pre y postnatal cuando tienen un hijo, y apenas un permiso de solo 2 días calendario cuando un padre acaba de convertirse en padre. Y eso conlleva una gran desigualdad. Por un lado, manda un mensaje claro de que la responsabilidad exclusiva del cuidado de esa pequeña criatura que acaba de nacer es una responsabilidad exclusiva de la madre, mientras que por el otro lado nos dice la ley que la responsabilidad del padre es únicamente la de proveer y luego no tiene ningún rol que jugar en la casa. Y eso ha ido cambiando y evolucionando. Lo que pasa es que ha cambiado a través de las generaciones. El rol quizá que asume un padre hoy en el año 2024 quizá no es el mismo rol que asumía un padre hace 30, 40 o 50 años atrás, en el nivel de involucramiento, en el cambio de los pañales, el de levantarse por la noche, a hacerse cargo también de un recién nacido. Y eso tiene que ir acompañado, ¿verdad? Que se vaya reflejando ese cambio también en la legislación. Este proyecto de ley que nosotros hemos promovido desde la precandidatura a diputado aboga por un reparto más equilibrado de las tareas del hogar, pero también que las madres puedan estar acompañadas en esos primeros días de tanta vulnerabilidad cuando acaban de dar a luz. Sobre todo tomando en cuenta que en la República Dominicana la mayoría de partos se dan por cesárea y conllevan un tiempo de recuperación. Cuando llegué a la Cámara de Diputados, inmediatamente me concentré en la aprobación de la prohibición del matrimonio infantil. Y esos primeros 6-7 meses de trabajo estuvieron muy enfocados en esa tarea. Cuando logramos su aprobación, comenzamos a trabajar el proyecto de ley para la licencia de paternidad. ¿Y qué nos enteramos a través de las redes sociales? Que el senador de la provincia de San Cristóbal tenía una iniciativa similar. Nuestra reacción fue alegrarnos. Nos pusimos contentos porque habían otros legisladores que también tenían esto como parte de su agenda. Y sin conocerlo personalmente, fui y le pedí una cita, una reunión al senador Franklin Rodríguez de la provincia de San Cristóbal. Me recibió en su oficina en el Senado de la República y lo felicité por esa iniciativa y le dije: Franklin, cuenta conmigo, vamos a promover y a tratar, como ya tú te fuiste un paso adelante y lo depositaste en el Senado, no vamos a duplicar esfuerzos, vamos a contar con que reciba un informe favorable de la Comisión de Justicia, que era que lo estaba conociendo en el Senado, y así yo voy a estar esperándolo en la Cámara de Diputados para promover e impulsar su aprobación. Pasaron 2 legislaturas y el proyecto perimió en la Comisión de Justicia del Senado sin que la Comisión de Justicia rindiera nunca un informe favorable. Pasado el tiempo, dijimos, bueno, vamos a terminar de elaborar el proyecto que teníamos y vamos nosotros, nuestra versión de proyecto de licencia de paternidad con sus diferencias, introducirla vía la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados fue enviada a la Comisión de Trabajo. Algunas de las diferencias que tenía nuestro proyecto de ley en relación a otras versiones que se habían depositado es que establece como un requisito para el padre poder disfrutar de este beneficio que deba convivir con la madre, que sea una pareja fija que haya previamente registrado en la empresa. Si no es su esposa, porque no haya un matrimonio, por lo menos su conviviente en unión libre. ¿Para qué? Para evitar que un padre que pueda
pueda tener en un año varios hijos con diferentes mujeres, pueda aprovecharte de ese beneficio y tener varios meses de licencia en un año, cuando no va a estar ahí quizá haciéndose cargo de ese bebé que acaba de nacer. Y eso lo pusimos como un candado, también para proteger a las empresas que les genera preocupación esa novedad de ese permiso para el trabajador o el empleado que se convierte en padre. Y además agregamos otro requisito, y es que pusimos la previsión de que el empleador pueda solicitar el reembolso del costo del salario de esos días de licencia con la seguridad social, para que no sea una carga adicional en perjuicio de las empresas del país. Y esa fue una novedad de nuestro proyecto de ley con relación a los demás proyectos de ley que circulaban en el Congreso, que habían pasado por el Congreso, sobre el tema de la licencia de paternidad. Y con esas diferencias, y además estableciendo 21 días laborables, que sería el equivalente más o menos a un mes de trabajo, depositamos nuestra propia versión en la Cámara de Diputados para hacer nuestro trabajo como diputados, gestionar que este proyecto se convierta en ley. Fue enviado a la Comisión de Trabajo, de la que yo formo parte, que preside la colega diputada por la provincia de San Pedro de Macorís, Fiordalisa Peguero, Hillary. Y en la Comisión de Trabajo, luego de varios meses de discusión y de debate, logramos rendir un informe favorable que redujo la licencia a 15 días laborables, es decir, unas 3 semanas. Perfecto. Así se envió al Pleno de la Cámara de Diputados, y cuando se conoce en el Pleno y se aprueba en primera lectura, pues resulta que ahora otro diputado, el diputado Eugenio Cedeño, alega que ese proyecto fue plagiado de un proyecto que tenía el diputado Johnny Medina de la provincia de Puerto Plata. Nosotros decimos, pero ¿cómo así? Por un lado entonces sale Franklin Rodríguez a decir que nosotros habíamos robado el proyecto de ley, por otro lado Eugenio Cedeño a decir que nosotros habíamos plagiado el proyecto de Johnny Medina. Yo decía, señores, pónganse de acuerdo. ¿A quién fue que se lo tomamos? La verdad es que somos 222 legisladores y muchos podemos tener ideas similares, y eso es bueno, porque para poder aprobar se necesitan muchos votos, y entre todos podemos conseguir esos votos. En la Cámara de Diputados, luego de aprobarse en primera lectura con cierta resistencia, se envió de nuevo a comisión, y parte de la resistencia para conseguir los votos que faltaban era que se lo encontraban demasiados días. Nosotros tratamos de reunir el consenso para lograr los 15 días, porque 15 días ya disfrutan los empleados y trabajadores del sector público del país. La licencia de paternidad ya es un derecho para todos los empleados del sector público, gracias a un decreto aprobado por el expresidente Danilo Medina, que en primer lugar estableció que cuando un trabajador tiene un hijo o una hija, tiene un derecho de 10 días laborables de licencia, y luego en esta gestión de gobierno el presidente Abinader lo elevó de 10 a 15 días. Yo le decía a los colegas del PRM, ustedes no pueden encontrarse 15 días mucho, porque el presidente Luis Abinader de la República y de su partido ya promovió 15 días. Sin embargo, la posibilidad de aprobarlo era que los redujéramos a 10 días laborables. Aún así, eso significa un gran paso de avance, y por eso dijimos, sí, bueno, si podemos avanzar de 2 a 10, ya es ganancia. Y la Comisión de Trabajo rindió nuevamente un informe. En esta ocasión se fusionó con el proyecto y la iniciativa que tenía el diputado Johnny Medina. ¿Por qué no se había tomado esa iniciativa en una instancia? Porque el proyecto del diputado Medina de Puerto Plata lo que buscaba principalmente era ampliar la licencia de maternidad, que ya era de 14 semanas, y la quería elevar, me parece que a 18 o 19 semanas. Pero sobre eso no había consenso. No había consenso en los sectores empresariales, con los sectores sindicales, consenso médico, y esa propuesta se había descartado. Uno de los últimos artículos de ese proyecto de ley del diputado Medina, que buscaba como objetivo principal ampliar la licencia de maternidad, que no contaba con consenso, hablaba también de establecer un permiso para el padre de 8 días. Eso hizo entonces que se tomara esa parte del proyecto del diputado Medina con nuestro proyecto de ley, que se fijó finalmente en 10 días, y se fusionaran ambas iniciativas para que en segunda lectura se conociera la versión fusionada de ambos proyectos, el del diputado Medina y el nuestro. Y así logramos que sea aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados, y se envió al Senado. Cuando se envía al Senado, perimió, porque lo dejaron morir. ¿Y qué hicimos? Tan pronto perime en el Senado, en el mes de julio del año 2023, en agosto, que comienza la nueva legislatura, lo reintrodujimos nuevamente. Ya la versión unificada en conjunto, Johnny Medina de Puerto Plata y nosotros. Y esa versión logramos que en la Cámara se aprobara rápidamente, porque ya existía consenso, y logramos que por segunda ocasión la Cámara de Diputados aprobara la licencia de paternidad. En el día de hoy, ese proyecto se encuentra en el Senado de la República y está ahí desde septiembre del 2023. Hay una buena noticia. De allá para acá, el Tribunal Constitucional determinó a través de una sentencia que es una obligación establecer esa licencia de paternidad. El Tribunal Constitucional ha dicho que eso, 1, garantiza el derecho a la igualdad, 2, garantiza los derechos a la familia, y sobre todo va alineado con un principio constitucional, que es el principio constitucional del deber del Estado de garantizar siempre el
interés superior del niño, niña o adolescente. Y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha dicho en una sentencia reciente que está en el interés superior de los niños y niñas en la República Dominicana el poder contar con su padre presente en esos primeros días de recién nacido. Es decir, que ya no es solo un derecho del padre estar presente, sino que es también un derecho que tiene el bebé que acaba de nacer. Así lo dijo el Tribunal Constitucional e instruyó al Congreso a mediante ley aprobar una licencia. La Cámara de Diputados ya hizo su trabajo. Nosotros lo impulsamos, lo promovimos hasta lograr que se apruebe. Ahora le toca al Senado de la República hacer su parte. Al senador Franklin Rodríguez, que alegó en su momento que nosotros habíamos robado ese proyecto, tiene la bola del lado de su cancha, que le invito a hacer todas las gestiones y todos los esfuerzos para lograr que ese proyecto, que también es de él, se convierta ahora en ley, que está en el Senado de la República y él es uno de 32 votos para hacerlo posible. Este capítulo de Legisla Conmigo yo creo que nos invita a ver las diferencias de contar con representantes que, más que buscar un protagonismo a través de lograr aprobar un proyecto de ley, va identificado con una causa y está dispuesto a agotar todas las gestiones y todos los esfuerzos necesarios para que esa causa se convierta en una realidad. En este caso, la licencia de paternidad, que permite tener responsabilidad compartida, atención compartida, pero también amor compartido, para fortalecer así a las familias de la República Dominicana. Este es otro de los logros de la buena política en estos años en el Congreso Nacional. Y para terminar de concluir ese trabajo y llevarlo al buen puerto hasta convertirlo en ley, necesitamos también representantes de la buena política en el Senado de la República. El aprendizaje de todo este proceso me recuerda mucho una enseñanza de mi padre, que desde antes de yo asumir por primera vez una candidatura me dijo: José Horacio, son grandes las cosas que puedes lograr si estás dispuesto a que sea otro que se lleve el crédito. Le invito al senador Franklin Rodríguez, al diputado Johnny Medina y a todos los legisladores que se sientan identificados con esta causa a que la abracemos y compartamos este logro. Para hacerlo posible, es importante que elijamos candidatos y candidatas que representen los valores con los que nos identificamos. Para otro episodio de Legisla Conmigo, suscríbete a mi canal y sígueme acompañando a legislar conmigo.